Bueno, iniciaremos con la arquitecta Isadora Hastings en Oaxaca, también con la arquitecta Aida, con el arquitecto Gerardo Estrada y con el arquitecto Héctor, ¿no? Entonces, comenzamos con, perdón, un ajuste de tiempos. Bueno, aquí iniciamos con la arquitecta Isadora Hastings García, coordinadora de cooperación comunitaria, con la ponencia Reconstrucción Integral y Social en La Blanca, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. Cooperación Comunitaria es una asociación civil sin fines de lucro conformada por un grupo interdisciplinario que trabaja desde el 2010 para mejorar la habitabilidad y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades rurales marginadas en México, a través de un modelo integral y sistémico desde los aspectos territorial, ambiental, sociocultural, constructivo y productivo, así como del rescate e intercambio de conocimientos tradicionales para fortalecer la autogestión de las poblaciones. A través de procesos formativos participativos con las comunidades originarias, trabajan en dos líneas de acción en la reconstrucción integral y social del hábitat, con comunidades afectadas por algún desastre socionatural y en la producción y gestión social del hábitat con grupos organizados que ya están trabajando en procesos productivos sustentables, los cuales requieren de un espacio para producir y realizar procesos formativos con otras personas. En ambos casos, se fortalece la relación del habitante con su territorio, el aprovechamiento sustentable de los bienes comunes, apoyando los conocimientos tradicionales de las comunidades e impulsando su transferencia intergeneracional, así como el rescate de las maneras tradicionales de organizarse y autoproducir de manera adecuada a sus territorios. Actualmente trabaja en procesos de reconstrucción social del hábitat en distintos municipios del Istmo de Tehuantepec y con comunidades de la montaña de Guerrero para la reducción de la vulnerabilidad. Y desarrolla procesos de producción y gestión social del hábitat con grupos organizados y comunidades en Chilón, Chiapas y en el Cardonal Hidalgo. Por los procesos de reconstrucción integral y social del hábitat en 2017, recibió el Green Start Award, otorgado por la un Environment de la ONU y la Cruz Verde Internacional, que recompensan esfuerzos sobresalientes por hacer frente a los impactos ambientales y humanitarios a lo largo de su trayectoria. En campos que oscilan... ¿Ya? Si quieres, ¿ya? Sí, pues si quieres, por el tiempo, pues vamos a continuar ya con la experiencia, ¿no? Adelante, Isadora. Hola, buenas tardes a todos y a todos. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues gracias a la CONAVI por la invitación y al CICOP. Les voy a platicar la experiencia rápidamente que hemos tenido en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, después de los sismos 2017. Bueno, ante la diversidad de arquitectura que tenemos en el país y también de las amenazas naturales que, pues por la posición geográfica que tenemos, estamos siempre vulnerables a estas situaciones, ¿no? Y que se incrementan también con los efectos del cambio climático. Entonces, en cooperación comunitaria, hemos estado ya en dos procesos de reconstrucción en Guerrero, en Oaxaca, y lo que hemos visto es, pues antes de esta administración no existía realmente una política de reconstrucción que tomara en cuenta la vivienda rural ni pues la gran diversidad de vivienda que hay en el país. Y en conjunto con la producción comercial de vivienda, pues han surgido muchos proyectos como los que ven en las fotografías, en donde no se toman en cuenta las formas de vida ni de producción ni de contexto que tienen las comunidades rurales, ¿no? Entonces, en cooperación comunitaria trabajamos, una línea estratégica es la reconstrucción, como lo decía Ángeles, pero lo trabajamos de manera integral, no solo la reconstrucción de viviendas, sino también de los medios de producción y del hábitat, es decir, de los bienes naturales del territorio en conjunción con la cultura local. ¿Qué sigue? Y pues esto lo hacemos a través de un método que es la producción y gestión social del hábitat, que es trabajar de manera participativa con la gente, en donde los procesos hay aprendizajes, que eso es lo más importante para reducir la vulnerabilidad, y que además pues rescatamos todos los saberes ancestrales, tanto de vivienda como
de medios de producción, como lo decía, y de la relación con el territorio. En la parte también, la producción y gestión social del hábitat lo hacemos con un enfoque de gestión integral del riesgo para aumentar la seguridad territorial a partir de la resistencia de estructuras constructivas y ecológicas, y también del aumento de capacidades, como lo decía, o de aprendizajes de las poblaciones, en donde compartimos muchos aprendizajes técnicos y ancestrales. ¿Sí? Y bueno, como les decía, no solo es la construcción, sino que partimos de un diagnóstico donde aprendemos de la cultura, aprendemos de las formas de vida de los sistemas constructivos, hacemos un diseño participativo, que es un proceso largo, planeación y organización para implementar, ¿no? Evidentemente estos procesos se ven siempre modificados en procesos de reconstrucción donde hay muchos actores, pero intentamos pasar por todas estas etapas que son fundamentales para tener un buen proceso y un buen resultado. La siguiente. Bueno, ya en Oaxaca nosotros llegamos en 2017 y bueno, es el Istmo de Tehuantepec, al sur del estado, como muchos saben. Hay dos culturas asentadas, la Icots y la Vinizá. Al norte varían los sistemas constructivos y varían también las formas de producción. No voy a ahondar ahorita tanto en esto, pero bueno, trabajamos en 8 distintos municipios del Istmo de Tehuantepec con las dos culturas. Y bueno, estas son partes de las afectaciones que tenían las viviendas tradicionales, patrimoniales del Istmo de Tehuantepec, y como lo decían hace rato, pues mucha de la gente no valoró esto. Evidentemente entraron empresas que empezaron a demoler porque era un negocio para ellos, dejando a la gente sin su patrimonio económico, digamos, y el patrimonio cultural del pueblo. La que sigue. Y bueno, pues todas estos, como ya decían también en la mesa inicial, todos estos demoliciones pues iban a dar a orillas del río, contaminando y también desaprovechando los materiales que podrían haber sido reutilizados, muchísimas maderas tropicales, tejas, ladrillos, etc. Y bueno, pues nosotros nos enfrentábamos al problema de estar compitiendo con las constructoras que querían hacer prototipos inadecuados al contexto y a la cultura, y proponíamos una reconstrucción social e integral. Y que no distinguen tampoco entre la vivienda urbana y también las tipologías de la vivienda rural, ¿no? Que pues tienen otras características muy distintas. Entonces, bueno, hicimos esta campaña para detener las demoliciones junto con la organización local con la que estábamos trabajando, que es el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, que fue quien nos invitó a trabajar con ellos. Y estuvimos 2 años en una reconstrucción en Ixtepec, recolectando material de la demolición, lo que podíamos, platicando con la gente para empezar una reconstrucción desde la gente. Y bueno, después de un diagnóstico ¿sigue? Tanto productiva como ambiental, y obviamente de la vivienda también y de los medios de producción, sobre todo de las señoras que habían perdido sus hornos y cocinas, que es donde hacen alimentos para dar de comer, y también pues viendo los daños de la vivienda y entendiendo las tipologías locales, que además son 3 distintos sistemas constructivos: el ladrillo, tizón y soga, adobe y bajareque. Y también entendiendo pues cómo estaba la cultura constructiva local, si había todavía gente que supiera cómo construir todos estos sistemas constructivos. Y bueno, los retos de la reconstrucción eran muchos, ¿no? Desde falta de mano de obra, aumento en el precio de los materiales, reflexión con la gente para que no demolieran, también falta de materiales locales como maderas y demás, que está muy deforestado ya el istmo, entre otros, ¿no? Y ante todo esto planteamos una reconstrucción integral que, además de la vivienda, también reconstruyéramos los espacios productivos de las mujeres, el maíz zapalote, hacer centros comunitarios y pues todo lo que estaba exigiendo, y hacer talleres también para formar albañiles. Aquí, bueno, los
distintos materiales naturales locales que había en cada comunidad para reconstruir. ¿Sigue? ¿Sigue? Y bueno, sabiendo que estamos en la zona más sísmica de México, tuvimos que empezar a hacer pruebas de resistencia a los materiales naturales locales, el diseño participativo con la gente, el incremento también, como les decía, de capacidades con todos los trabajadores de la construcción. Y bueno, pues hicimos la propuesta de vivienda nueva, que esto fue durante estos primeros 2 años. También rescatar las que no habían demolido, rehabilitarlas y reconstruirlas. Las viviendas de adobe también, la que sigue. Aquí, si quieres, pásalas porque son bastantes. Esto también lo hicimos con la CONAVI. Este ya fue un proyecto de vivienda, rescate de vivienda tradicional. La anterior, y bueno, y en esos 2 años, pues hicimos algunas de el trabajo de Ixtepec, y posteriormente comenzamos a hacer las cocinas, y ahí fue donde pues pasamos a otros municipios. La que sigue. Hasta que en La Blanca, después de hacer cocinas de Bajareque Serén, pues empezamos a construir o a rehabilitar las viviendas tradicionales de Bajareque. Bueno, después de esta parte más de entender los riesgos del territorio con la gente, la que sigue, y reconstruimos con la CONAVI 10 viviendas de Bajareque tradicional, la que sigue. Y bueno, pues nos dimos cuenta que muchas de las viviendas de Bajareque realmente no tuvieron daños porque pues estaban con buen mantenimiento, y esto, digo, ya nos habíamos dado cuenta que la falta de mantenimiento era una de las primeras causas de los daños en los terremotos, pero bueno, este es como el ejemplo que las viviendas están incluso adaptadas a la zona sísmica, ¿no? Pero aquellas que no habían tenido mantenimiento de tiempo atrás, pues mostraban daños. Entonces, trabajamos estas 10 viviendas de Bajareque, pero también había muchas viviendas que no tenían cocina o estaba también muy deteriorada, entonces hicimos también una reconstrucción de cocinas y baños con otra técnica constructiva, que es Bajareque Serén, que en vez de usar los troncos de los árboles, o sea, los horcones en las orillas, hicimos esta técnica que es de El Salvador, de un sitio arqueológico, bueno, de un sitio prehispánico en donde un arquitecto peruano descubrió este sistema y lo empezó a implementar. Entonces, digamos que son castillos, pero de varas, ¿no? En las esquinas. Entonces se hace todo un amarre del sistema constructivo de Bajareque, y así eliminábamos el corte de árboles, que además pues ya ni hay en la zona. Y lo que hicimos con las viviendas fue pues simplemente ponerles, porque vimos que muchos de los muros tenían humedades por las partes de abajo, entonces implementamos una cimentación y un sobrecimiento de piedra, y también una diagonales en los parales de los muros para hacerlos más resistentes a los sismos, y pues todo lo demás recuperarlo, ¿no? Básicamente. Entonces, pues fue una reconstrucción que también se hizo a partir de la participación y la ayuda mutua, el tequio, digamos, en Oaxaca. Y bueno, pues realmente fue deshacer la vivienda completamente, recuperar lo que más se podía. Había muchas maderas ya con parásitos que tuvimos que reemplazar, pero básicamente era echarla abajo y volverla a reconstruir. Y bueno, aquí pueden ver, que si quieres pasa, el antes y el después, ¿no? Esa era pues ya la situación. En este caso un cuarto se había caído, hicieron algunas pequeñas variaciones, como en esta que pusieron un cuarto, pero en fin, casi todas se recuperaron exactamente igual. Aquí se puede ver el antes y el después también. Esta es la vivienda Margarita. La que sigue. La que sigue. Siguiente. Y bueno, aquí pueden ver parte del proceso, ¿no? Esta es la vivienda de Gilberto. Vivían en esa casa que se ve atrás, que es bastante pequeña para 4 habitantes y además ya deteriorada. Entonces, la que sigue, se hizo la cocina enfrente y la vivienda, ahí la ven, ¿no? Un poco el proceso. Siguiente.
la vivienda de Ismael también, un poco del proceso, el antes y el después. Siguiente. Y bueno, pues en todos estos procesos, pues muy importante la participación de la gente, como decía, para los aprendizajes que recuperen la técnica constructiva, porque si bien viven en casas de bajareque, ya muchos de ellos no saben la construcción porque pues lo han ido perdiendo al tiempo, y si no lo practican tampoco está vivo el conocimiento, ¿no? Entonces, parte importante también de esto es que revivimos las experiencias, la memoria con los mayores y la forma de construir. Y bueno, en el proceso hemos capacitado 188 albañiles. Claro, llevamos 5 años en el Istmo de Tehuantepec trabajando estos proyectos. Promotoras, promotores de la construcción, también pues algunos manuales para apoyar el conocimiento, y después los talleres de mantenimiento, que son sumamente importantes porque, bueno, siendo una de las causas de los desastres, la que sigue. También las evaluaciones, que son muy importantes para saber cómo mejorar los procesos. Y bueno, pues todos estos estudios que hemos hecho poco a poco de las emisiones de CO2, que pues es la que sigue, también de dónde están viniendo los materiales, entender desde el traslado y desde el procesamiento de los materiales de construcción. ¿Sigue? Y también pues hicimos una reforestación, ya que pues al final sí usamos madera y es importante también recuperar esta parte de reciprocidad con la madre tierra, ¿no? Regresarle a la tierra lo que tomamos, y fue pues también un proceso corto. También hicimos este manual y que está en nuestra página descargable para quien le interese. Y bueno, pues me quedan, bueno, rapidísimo. Bueno, pues también creo, parte de las experiencias y la fortuna, porque a nosotros nos tocó todavía empezar la reconstrucción con la administración pasada en CONAVI y tener como toda la experiencia y el aprendizaje de esta administración, lo cual fue muy enriquecedor porque pudimos ver un cambio real en la política de reconstrucción, no que hubiera una política de reconstrucción. La verdad es que anteriormente lo que había era una respuesta, una reacción, ¿no? Ni siquiera una respuesta pensada y planeada, era como una reacción que, saliendo Peña Nieto, pues se convertía también en capital político toda la reconstrucción. Entonces daban, pues como ustedes saben, las tarjetas para reconstruir en 4 meses, ¿no? Lo cual era imposible. Y pues toda esta cuestión de la demolición y demás fue muy choqueante para la gente porque pues de un día a otro perdieron todo, ¿no? Y además muchas viviendas que podrían haber sido rescatadas. Entonces, pues vimos cómo este paso y desde el inicio cómo empezaron a hacer el diagnóstico, y fue muy interesante. Y pues tenemos ahora una política de reconstrucción que lo más importante es que creo que se ha revalorizado a nivel mucho más general la importancia de la vivienda patrimonial en México, ¿no? Y de la diversidad que existe, de la importancia de la vivienda vernácula, que pues nunca había sido vista como tal, ¿no? Y por lo tanto las comunidades tampoco la sienten como tal. Muchas veces ellos mismos son quienes prefieren el concreto armado que la tierra, porque les parece ya de pobres o no de una población desarrollada, ¿no? Entonces vamos en sentido contrario. Y bueno, recuperar en vez de reconstruir nuevo, además es mucho más barato, se recuperan saberes, ¿no? Y muy importante la participación de la gente en estos procesos, porque pues es la oportunidad, una reconstrucción también es una oportunidad de recuperar muchas cosas y de hacer las cosas mejor, ¿no? Lo importante es tener viviendas más seguras, es tener procesos también y aprendizajes que nos hacen más resilientes. La recuperación de las culturas constructivas, que es muy importante, y también de los bienes naturales. Mucha de la vivienda vernácula se ha ido acabando porque se acaban los materiales. Ya no existen los pastos con los que antes se hacían los techos, el tejamanil, pues ya los pinos ya son menos, en fin, ¿no? Hay como muchas cuestiones ahí. Y bueno, y el tiempo, que es un factor importantísimo, y ya lo decían también en la primera mesa, hay que tomarse el tiempo para entender y hacer una buena reconstrucción. Así rápido como se hizo en la primera parte de la reconstrucción, pues realmente se reconstruían cosas peores de las que había, ¿no? O sea, si es que había cosas que no funcionaban.
y se reconstruyó muy mal en eso. O sea, la gente que reconstruyó tan rápido no lo hizo bien, no se tomó el tiempo de hacer cálculos estructurales, de pensar mejor cómo diseñar su vivienda. Entonces, el tiempo es fundamental y es fundamental también para generar aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, como siguiente ponente vamos a presentar a... ¿Sí me escuchan ahí, perdón? Sí, bien, perfecto. Bueno, como siguiente ponente vamos a presentar a Aida Graciela Cancino Pérez. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Tepic, con estudios en especialidad en restauración arquitectónica por el Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de su trayectoria ha dedicado su práctica desde lo privado, en campo que oscilan entre la elaboración de proyectos, control y administración de obra, en desarrollo de viviendas, complejos turísticos y urbanos en el estado de Nayarit, Jalisco y Ciudad de México. Asimismo, ha sido colaboradora del Instituto Público como el Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México, el INVI, en donde desarrolló actividades de asistencia técnica, para programas sociales que constaban en la realización de proyectos arquitectónicos y seguimiento por medio de la supervisión en la construcción. Más reciente, en la Comisión Nacional de Vivienda, en donde trabaja de manera activa desde 2019 hasta la fecha. Ha desarrollado trabajos de diseño, construcción y reparación de viviendas contemporáneas, de sistemas constructivos tradicionales y restauración de bienes inmuebles con carácter patrimonial en las zonas del estado de Puebla para el Programa Nacional de Reconstrucción. Demos la bienvenida con su ponencia El Mesón de los Pobres, inmueble en calle 11 Sur, número 302, Atlisco, Puebla, a la arquitecta Aida Graciela Cancino. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien también? Bueno, este es uno de los inmuebles que obtuvo en este proceso de programa de reconstrucción que lleva 3 años. Fue afortunado con las 3 etapas. Entonces, este inmueble es el dueño, el señor Gilberto Alonso Terreros. Es en Atlisco también. A los que tengan oportunidad de asistir al recorrido el sábado, también se va a visitar. Atlisco, Puebla se encuentra a 2 horas y media de la Ciudad de México, a 40 minutos de Puebla, en las faldas del volcán Popocatépetl. Fue una ciudad que se fundó en 1579, fue de las primeras ciudades fundadas por los españoles. Esta es una panorámica. Esta parte de aquí pues es lo que corresponde al centro histórico, más o menos, el Zócalo. Por ser fundada desde el siglo XVI, pues tiene todas las características en diferentes estilos patrimoniales, de edificios patrimoniales del XVI al principios del siglo XX. Y son más o menos, les quiero presentar un contexto para que se den una idea de dónde se desarrollan las actividades. Este es el Palacio Municipal de Atlisco, construido en el siglo XVIII. Esta plaza pues es el Zócalo, con un kiosco construido a principios del siglo XX. Este templo se encuentra a un lado del Palacio Municipal, el Templo de la Natividad del siglo XVI. Esta avenida es la Avenida Hidalgo, que es una de las avenidas principales de la ciudad. Al fondo se puede ver aquí, es el ex convento de San Francisco, que es este que tenemos aquí, que se encuentra en las faldas del Cerro de San Miguel. Todo esto, si tienen la oportunidad de ir al recorrido, pues lo van a ver de primera mano. Estas escaleras también funcionan para subir a lo que es el ex convento y se encuentran a una cuadra del inmueble del que les voy a platicar. Bueno, esta área en amarillo es lo que corresponde al municipio de Atlisco.
Este es el Cerro de San Miguel que les comentaba. Esto es el centro histórico, el área delimitada por el INAH. Y aquí en este espacio se encuentra el inmueble que es el Mesón de los Pobres. Esta es la imagen de sus dos fachadas principales. Este inmueble, INAH lo tiene registrado como que se construyó en el siglo XIX, pero platicando con la familia y con un historiador de ahí del municipio de Atlisco, pues comentan que fue construido en 1786. Fue una casa cural de los frailes agustinos, fue escuela, fue cuartel de los revolucionarios, también tocó ser una fábrica, no, una oficina de una fábrica, y al final, en 1919, la familia del señor Gilberto Alonso es quien la compra. Entonces ya tienen con el inmueble más de 110 años. Este inmueble ha pasado por 5 generaciones y la tradición es que se hereda a la hija mayor. En este caso le tocó al señor Gilberto porque su tía, pues quien era la dueña, no tenía hijos, se lo heredó a él, pero él ya se lo está heredando a su hija Alejandra. Se le llama el Mesón de los Pobres porque tiene en contraesquina este otro edificio que es el Mesón de los Ricos. ¿La que sigue? Estos dos mesones le daban servicio a lo que era el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Dejó de ser hospital apenas hace menos de 10 años, creo. Entonces, pues, la clase social privilegiada iba al Mesón de los Ricos y la clase obrera iba al Mesón de los Pobres. Les voy a hablar del análisis de daños, de cómo se encontró el inmueble en 2019. Es parte de la fachada de la calle 11 Sur. Aquí está el señor Gilberto con su hija Alejandra. El inmueble ya estaba en muy malas condiciones, pues desde el sismo del 2017 pues no se encontraba habitado. Aquí tenemos ya que en la parte alta pues ya había pérdida de aplanados, ya se ve la fábrica, que eran muros mixtos de piedra, pedacería de tabique, barro. Esta es la otra parte de la fachada, igual en las mismas condiciones. De hecho, también se alcanza a distinguir ya humedades a la altura casi del total de las puertas. Ya lo que eran las herrerías en muy pésimas condiciones y las carpinterías pues igual, ¿no? Ya era casi una ruina. Esta es la parte interior. La verdad, el edificio estaba hermoso, ¿no? Aún así en ruinas, era una belleza. Vemos aquí casi todo esto, pues es todo lo que se derrumbó de los pisos, de las cubiertas. La familia pues pudo más o menos amontonarlo para ellos poder seguir transitando en algunas áreas. Aquí como vemos, pues este árbol realmente creció dentro de los escombros. A mí me tocó visitar este edificio la primera vez en abril. Estas fotos son de septiembre. Y a mí todavía me tocó ver aquí la arcada de pie. Igual ya había nada más algunos remanentes de la cubierta y del entrepiso, pero la arcada todavía estaba de pie. Y a causa de las lluvias de este año fue que colapsó. Entonces, para esta visita que se hizo de reconocimiento por parte de CONAVI, del CONAVI Ciudad de México y también de Campamento Puebla, pues ya la arcada ya se había demolido. Esta es otra vista. Esta es una construcción de un nivel que en su momento pues también eran recámaras, ya en muy mal estado, también la pérdida de los aplanados, el deterioro de los adobes, la vegetación. Ya también quedaban nada más remanentes. La vegetación está en los remanentes de la cubierta, o sea, ya realmente no, la cubierta no estaba completa. Esta es parte de la arcada, como ven ahí, pues todo el escombro de lo que era el entrepiso. Era un entrepiso de viguería de madera y tejamanil con terrado. Y la cubierta de esta área sí era a base de solera, pero también vigas de madera. Entonces ya todo estaba colapsado cuando se realizó esta visita. Esta crujía se encuentra a espaldas del árbol que vimos en la primera foto. Y como ven, pues también el entrepiso colapsado, tampoco tenía ya nada de cubierta. Y igual en los escombros pues ya habían crecido vegetación, ya casi árboles de 4 o 5 metros. Y tenemos aquí lo que es la entrada principal, que la vieron en la fachada de la 11 Sur. Y aquí es el equipo de CONAVI que fue a ese reconocimiento para ver qué tipo de apoyo iba a necesitar esta vivienda, porque en ese momento
Solamente el programa no tenía un departamento específico de edificios patrimoniales. Entonces fue aquí cuando empezaron ellos a detectar este tipo de inmuebles que necesitaban un tratamiento especial. Posteriormente, a la aprobación del recurso, pues como ustedes saben, los que trabajamos aquí para Comisión Nacional de Vivienda, hay que hacer un diseño participativo con la familia. Esta foto corresponde al segundo diseño participativo, por decirlo de esta manera, porque esta vivienda, como les comentaba, fue en 3 etapas que obtuvo recursos. Entonces, en cada etapa, previo a, siempre de todos modos, a pesar de que ya se tenía una idea, se sentaba con los beneficiarios a poder platicar, a ver si seguían en el mismo acuerdo de las funciones de los espacios. Entonces, esta corresponde a la segunda etapa. Aquí con la familia del señor Gilberto es el señor Gilberto, su esposa y su hija Alejandra, que en este caso sería la nueva heredera del inmueble. Había que dar vivienda a 7 personas dentro de 4 familias. En este caso era el tío del señor Gilberto, su suegra, él, su esposa y su hija con su esposo y su nieta. Este plano corresponde a el último diseño participativo, el que se realizó en la tercera etapa. Entonces, en esta área se trató de contemplar lo que serían las áreas habitables para ellos. Esta estética pues existió desde siempre, es donde la hija del señor Gilberto se encuentra, ella la ocupa. Y pues aquí la idea era darle un espacio a su tío. Aquí en un inicio se prevenía que fuera para el señor Gilberto, pues porque ya es una persona adulta, no ve bien, pero él siempre dijo que quería estar en el segundo nivel, en su recámara que diera al balcón de la 3 Norte, de la 3 Poniente, perdón. Entonces, a pesar de que él no ve bien, conoce la casa a la perfección, no necesita de nadie para que lo esté llevando a todas las áreas. Entonces, pues es su casa y fue de, bueno, ok, respetamos su decisión, su recámara en planta alta. En esta cuestión, bueno, aquí está el corredor, se suben las escaleras y se llega a una sala, un baño completo, la recámara de la hija y aquí sería la recámara del señor Gilberto. Todas las demás áreas, esta parte de acá, igual en planta baja, toda esta parte está contemplada para uso comercial, porque igual la familia no necesita mayor espacio y en su momento antes del sismo pues también se manejaba de esa manera. Ellos rentaban algunos espacios como locales comerciales y algunos cuartos como tipo vecindad. Aquí tenemos un corte, esta es la parte de la escalera, el corredor, el área habitacional, igual al fondo tenemos locales comerciales. Este es otro corte con el patio central, la sala en planta baja y portal y locales comerciales. La fachada por 11 Sur, la fachada por 3 Poniente y esta es una perspectiva del inmueble. A continuación les voy a pasar algunas imágenes de los procesos de restauración que se han logrado durante estas 3 etapas. Esta imagen de aquí pues se hizo en primera etapa cuando recién se inició la restauración del inmueble. Se tuvo que apuntalar aquí porque no teníamos entrepisos y no teníamos cubierta, entonces antes de empezar a consolidar pues era necesario asegurar el inmueble. Este apuntalamiento de acá pues es el apuntalamiento que se hacía para el retiro de los remanentes de las cubiertas de los entrepisos. Este fue realizado en la tercera etapa. El apuntalamiento de estos arcos estuvieron apuntalados igual las 3 etapas porque era de riesgo, pero fue hasta la tercera etapa que se lograron consolidar. En la segunda etapa, en esta vivienda se hacía el apagado de la cal para otras 14 viviendas que también teníamos en restauración. Entonces comprábamos la cal de piedra, la apagábamos en una artesa y posteriormente se pasaba a otra artesa donde se hidrataba de 5 a 7 días y posteriormente era el proceso del tamizado. Nos hubiera gustado a lo mejor tener más tiempo para el hidratado de la cal, pero la verdad la demanda, los tiempos pues era lo máximo que podíamos tener. Aquí se puede ver
la consolidación de la fachada de 11 Sur, que es la fachada de la calle la fachada más larga. Y aquí tuvimos pérdida de material, por lo que optamos por consolidación por rajueleo, ya que eran de 5 a 7 centímetros más o menos, rajueleo de piedra con mortero, cal, arena y mucílago de nopal. Esta consolidación se realizó en la fachada interior del inmueble. En esta parte teníamos adobe, también adobe en muy mal estado, por lo que se recurrió a hacer la integración de nuevas piezas. Esta es parte de los interiores que se iban a quedar como áreas habitadas, y tenemos la consolidación de grietas y fracturas, igual por materiales mixtos, que es tabique, piedra, y posteriormente se hicieron las inyecciones. Aquí los aplanados de la parte de afuera ya estaban todos en mal estado, entonces lo que se logró aplanar pues realmente fue completo, y en los interiores sí pudimos todavía hacer recuperación de aplanados originales. Estos aplanados igual a base de cal, arena, de 3 centímetros en total, pero fueron realizados en 3 capas de 1 centímetro máximo, cada una. ¿Perdón? Es la foto, yo creo. No, sí es cal, arena, nada más. Sí, no, créeme que estábamos al pendiente de eso, ¿no? Aquí realmente, mira, como te comento, yo tengo la especialidad en restauración arquitectónica, pero en este momento, cuando yo inicié los procesos, pues no contaba con la experiencia. Para que me aceptaran en CONAVI, pues tuve que ser asesorada por maestros en restauración, que tuvieran la especialidad. Entonces, pues sí, o sea, se seguían todos los procesos al pie de la letra. Estas consolidaciones en las columnas se realizaron durante la tercera etapa. Estaban recubiertas de aplanado, aquí tenían concreto, entonces se retiró el concreto, a pesar de que en mal estado estaba toda la parte baja, pero se retiró completamente porque como iba a recibir la carga del entrepiso, teníamos que revisar a detalle el daño, ¿no? Aquí también se está reponiendo una pieza faltante de la base, a base de tabique de barro rojo recocido. Esta es la parte del capitel, también teníamos ahí pérdida de materiales. Se hizo un pequeño armado con alambrón galvanizado para posteriormente poner la argamasa igual de cal arena con mucílago de nopal. Y aquí se está realizando la integración del repellado y posteriormente del aplanado. Esta es una de las cubiertas. La mayoría de las cubiertas de la casa estaban hechas a base, como les decía, de viguería de madera, tejamanil y terrado. La única existente cuando yo llegué era esta, pero es de concreto armado. No sé la verdad exactamente en qué etapa se realizó. No se cayó, ahí siguió. Pero aquí optamos por este sistema constructivo porque era muy similar a la viguería apoyada en los costados de los muros. Se hicieron mechinales de tabique en donde se apoyaban para posteriormente colocar la bovedilla, y igual al final pues con la capa de compresión de concreto y una malla. Se optó por hacerlo de esta manera. Igual en CONAVI pues la idea también es estirar lo más que se pueda el recurso. Entonces digamos que es una cubierta que funciona, y en costo a lo mejor sí es más económica, así se hubiera elegido usar otra vez vigas de madera cada 30 centímetros, ya que también eran muy complicadas conseguirlas de las dimensiones originales. Este es un entrepiso igual de vigueta y bovedilla, nada más que aquí la bovedilla es de poliestireno, y de la misma manera tiene mechinales en los costados, mechinales de tabique. Este es otro de los procesos que se realizaron, que es una trampa de humedad de aproximadamente 30 centímetros de profundidad, y en las áreas habitacionales pues también hicimos cambio de los cerramientos de madera, ya que los originales se encontraban en muy mal estado. Otro de los procesos en el área que iba a ser habitacional, se planeó un plafón simulando pues lo que era el plafón anterior de tejamanil, por lo cual en esas áreas en donde estaba la estética sí había un entrepiso existente que tenía, igual les comento, estas vigas se recuperaron en su mayoría, yo creo que en un 85-90%,
y tuvimos que buscar donaciones de las otras viviendas que teníamos en ese momento en proceso para que se pudieran completar. Entonces aquí está el proceso de las vigas y así fue como quedó el plafón. También usamos pintura a la cal. Se usó en pintura en una fachada interior y en una fachada exterior. Y uno de los últimos procesos que se hizo fue el aplanado en esta fachada. En esta fachada, en la primera etapa, se hizo la consolidación y se dejó en repellado. Y en esta tercera etapa, que fue en este año, ya se logró terminar. Aquí tenemos los procesos, anclaje para elaboración de almohadillados en fachada. Esto es con alambrón y varilla corrugada galvanizados y este fue el resultado final. Tenemos también la inyección de las molduras, igual que la integración en algunos vanos de la fachada. Se retiraron materiales en mal estado de los balcones de cantera. Se retiraron y posteriormente se integraron. Y aquí tenemos el enlucido que se realizó también en las molduras de los balcones. Y al finalizar, aquí como ya no se alcanzaba a pintar la fachada, se optó por colocar pigmento en el aplanado para dejarla un poquito más vistosa. Entonces terminó con un pigmento un poquito amarillo. Ahora les voy a mostrar los espacios restaurados. Este es un espacio restaurado en primera etapa que corresponde a una de las áreas comerciales en planta baja. Igual espacios para áreas comerciales en planta baja en otra crujía. Estos son espacios comerciales en planta alta. De antemano cabe señalar que en las condiciones en las que se encontraba el edificio era necesario consolidar estos espacios para lograr una seguridad estructural. Y estos son los espacios habitables para la familia. Como saben aquí, pues sí se logró tener piso, pintura, instalaciones, carpinterías, parte de la estética y otra recámara. Y al finalizar, así fue como quedó el patio principal. Aquí era donde ustedes veían el árbol. Es la fachada del frente. También nada más logramos por el momento pintar solo un muro. El entrepiso del portal, esto tampoco existía. Y aquí se ven, se integró parte del barandal, se consolidó la escalera, se liberó un muro que estaba en esta parte y están consolidados aquí las columnas y esta es otra vista. Igual este inmueble quedó completamente consolidado. Dejamos la mayoría a un alcance de repellados gruesos, pero trataron de cerrarse un poquito para que pudieran casi ser finos y la familia pudiera pintarlos ya casi para usar. Y finalmente así es como quedó la fachada. Aquí tenemos la pintura a la cal y aquí por el momento pues nada más el aplanado pigmentado. Esta fue la entrega de la tercera etapa con representantes de Conavi Campamento, el arquitecto Ernesto Díaz, de Sedatu, el ingeniero José Manuel López. Aquí está el ingeniero Javier Granados, el actual director de Conavi, y el arquitecto Marco Maza, el coordinador de la reconstrucción de los bienes culturales. Y aquí muestro a los beneficiarios que correspondieron a parte de las segundas y terceras etapas, tanto de los inmuebles que me tocaron a mí como dos empresas más que participan en Atlisco. La verdad, todos están muy agradecidos, encantados. Les ha tocado ver las transformaciones que se han logrado, principalmente porque han sido más, yo creo que de 30 inmuebles en el centro histórico, entonces sí ha sido un cambio considerable. Y pues la verdad es un gusto participar con Conavi, mi equipo, en estos 3 años. Gracias. Le damos las gracias también a la arquitecta Aida. ¿Sí me escuchan? Perdón. ¿Sí? Ok. Quiero recordarle al auditorio también que
Después de las ponencias de los participantes, se abrirá una mesa de diálogo donde pueden plantear sus preguntas. Así que, pues si quieren irlas preparando, terminando las ponencias, podemos empezar a hacer estas preguntas, cambiar experiencias, lo que quieran comentar. Vamos a continuar con el tercer ponente. Voy a leer un poco su semblanza. Él es el maestro en arquitectura Gerardo Estrada Estrafón, arquitecto por la UNAM, con diploma en mérito por su calidad de tesis, maestro en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por la ENCRIM, con la tesis Protección y Rehabilitación del Patrimonio Cultural Urbano de Tepeji del Río Hidalgo. Ha colaborado en proyectos de diseño contemporáneo en inmuebles históricos, el ex Molino de Belén, el Plan Maestro de la Ciudadela, ha realizado proyectos como la restauración de la fachada norte del Colegio de San Ildefonso para la UNAM, el catálogo de inmuebles y elementos afectos al patrimonio cultural urbano en la colonia Roma para la UAM Xochimilco y CEDUBI, y en el estudio del estado de conservación de las áreas chinamperas de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, declarado por la UNESCO. Cuenta con obras de conservación y restauración en la Ciudad de México para el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, para el INAH y para la CONAVI en el estado de Oaxaca, con el que le ha sido otorgado mención especial en el Premio Nacional de Vivienda 2019-2020. Como arquitecto consultor independiente, ha colaborado en estudios de planeación, regulación y conservación de centros históricos, elaboración y ejecución de proyectos arquitectónicos y de conservación de inmuebles patrimoniales entre los siglos XVII y al XX. Y tiene diferentes participaciones en foros nacionales e internacionales. Es miembro de ICOMOS México e integrante de su comité de científicos de arquitectura del siglo XX y miembro del Consejo de la Facultad de Arquitectura Moderna de Estudios y Conservación AC. Démosle la bienvenida al maestro arquitecto Gerardo Estrada con su ponencia La conservación y restauración, los retos, frente a una realidad social y cultural. Ahí se oye. Muy bien. Digo que mi vocecita también se oye un poco fuerte, ¿no? Para no entrar tampoco en detalle, sé que estamos un poquito apretados de tiempo. La idea de estos antecedentes es hacer una retrospectiva de por qué es tan importante el istmo y por qué, de hecho, actualmente el gobierno tiene un plan de retomar un proyecto que tiene pues, más de 100 años, ¿no? Y como ejemplo podemos ver este mapita del ferrocarril del Istmo, que era uno de los proyectos principales para conectar los dos océanos, haciéndole competencia a Nicaragua y a un estrecho que estaba hasta Argentina, pero pues Panamá se vio más hábil y cuando abren el canal, pues el proyecto que tenía y toda la inversión que tenía en el Istmo, pues se fue para abajo, pero no nada más el Istmo es reconocido por esta conexión, sino también por todo el antecedente que tiene desde la Nueva España, ¿no? Aquí hay algunas imágenes de archivo donde podemos ver pues, el impacto y la fuerza que tenía el Istmo
con su conectividad hacia el puerto de Coatzacoalcos y obviamente las derivaciones o las ramificaciones hacia la Ciudad de México. Y por ahí podemos entender algo que veremos más adelante, este valor y fuerza e impacto económico en la proyección de algunas viviendas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una panorámica de principios del siglo XX para poder entender también el esquema de las casas, la tipología. Aquí se alcanza a ver el río y aquí algunos cerritos que afortunadamente pues ahí siguen. Pero lo que no sigue es, como bien comentaban en la primera ponencia, la madera, que eso es parte de estos retos y yo hasta creo que ya dándole vueltas otra vez a la ponencia, yo creo que restauración debe ser el significado de reto, porque siempre nos enfrentamos a un reto distinto, siempre va a haber alguna adversidad, ya sea económica, política, y si todas fluyen, pues va a haber un tema de materiales que en este caso ha sido una de las constantes, ¿no? Y esta es una foto más reciente de otra casa que se estuvo trabajando en el cerro. Ya se imaginarán, la calle se llama Escalerillas, que de escalerillas no tiene nada de diminutivo, ¿no? Hace uno una pierna increíble cuando sube. Y casualmente es la misma perspectiva, entonces nos permite entender ciertos temas que por ahí ya han evolucionado, pero una generalidad se ha mantenido, ¿no? El mercado, que bueno, en algún momento se cayó y lo reconstruyeron, pero se mantiene este contexto natural, la que sigue, y donde se tomó esa foto, pues más o menos fue de este punto, este arbolito también sigue, y esta familia todavía tiene por ahí 3 generaciones con esa casa, y parte de estas casas pues ya han sido víctimas de estos fenómenos naturales. La placita sigue prácticamente igual, pero podemos entender un poco el fenómeno eh, de cómo va cambiando con el tiempo las características urbanas y las características habitacionales. Y un poco para entender este proceso de qué onda con la casa vernácula, qué onda con el sistema constructivo. Dentro de estos talleres que Conavi ha hecho, un historiador presentó estas esquemas de casa del artista Miguel Covarrubias, donde podemos entender un poco y haciendo esta comparativa como lo veíamos en la primera ponencia, con el tipo de casa y el tipo de materiales que se usan, ahora sí que materiales del lugar, por aquí vemos estos horcones, y también diferenciar el tipo de casa dependiendo del estrato social y también dependiendo de la ubicación en la zona, si estabas más pegado al río, si estabas en el centro, y las casas que, digamos, tenían un nivel económico más alto eran las que él llamaba casa de material, incluyendo, obviamente, un desnivel para que esa humedad no afectara los pisos, material, ya sea adobe más compactado o incluso ya tabique porque era, si tenía mayor poder económico, y teja de barro, a diferencia de esta hoja de palma, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí algunas imágenes de estas vistas que tenía Tehuantepec, también de algunas postales o algunas fotografías de época, muy romántico, pero bueno, ya con ojos críticos podemos ver ciertos deterioros y ya empieza ahí a rascarnos la inquietud por ver qué más se puede hacer, ¿no? La que sigue. Y bueno, los aspectos culturales que no podemos dejar de lado, esta escuela se mantiene, ahorita está en reconstrucción porque también salió dañada con el sismo. El puente de Tehuantepec
que en algún momento tuvo una pérdida, se reconstruyó, pero ya es un ícono de la ciudad. Pues, ¿qué podemos decir de las fiestas, las tehuanas y la plaza y bueno, el desborde del río que pues, ahorita hay una escasez de agua importante que también resultado de este cambio climático, ¿no? Pero el aspecto cultural es muy importante en el istmo. Y aquí es donde uno empieza a extrañarse porque dices, bueno, si todas las casitas eran de ese modelo, ¿qué pasa con esto, no? Y uno de los proyectos que veremos más adelante también es resultado de esta evolución y de este impacto económico que uno se pone a dudar y obviamente a reflexionar, y es por eso el interés de rastrear cuál es el impacto económico que tuvo Tehuantepec, chalet, ¿no? De Juana Catalina Romero, mujer por todos conocidos en Tehuantepec. No tienes el derecho de decirle Doña Cata o Juana Cata, no, tienes que decirle completamente Juana Catalina, ¿no? Por el apoyo que dio a la gente en Tehuantepec. Y pues son de las incongruencias, ¿no? Tal importancia tuvo este personaje que así es como se encuentra la casa actualmente, ¿no? La que sigue. Y dentro de estos esquemas tradicionales, Covarrubias también hace este esquema de una casa tradicional que habla de una casa urbana, de las que están más cercanas al centro, con dos vanos de ventana, un acceso principal, el muro cumbrera, que es el que va a hacer que se partan las dos aguas, y una especie de porticado para poder salir a un espacio jardinado, y es una constante que veremos con algunas transformaciones, algunos cambios, como el caso de esta casa de el Callejón Tinoco y Palacios, que vemos el muro cumbrera, muros muy anchos, que son de los que resultaron afectados con el sismo, el acceso, el porticado y ese jardín que obviamente por cuestiones de uso, por cuestiones de espacio, pues lo fueron adaptando para generar un espacio techado con una cocina y después un sanitario. La que sigue, por favor. Así es como se encontró, bueno, no se encontró, lo encontró con Avi primero, ya después llegamos nosotros, y bueno, así es como estaba, con filtraciones, con humedades, con el sistema constructivo que poco a poco, con apoyo también del centro INA, Oaxaca, con la gente del lugar, es como vamos entendiendo este sistema constructivo que todo va armado entre sí. Pero pues evidentemente las filtraciones hacen mella, van haciendo que la madera se empiece a podrir, y si a eso le sumamos el impacto de los sismos, pues va empezando a tener fallas. La que sigue, por favor. Esta casa, que es pegadita a la anterior, uno pensaría que, y todos estábamos con la duda si esto iba a ser algo a debatir o si era un agregado o qué, y en realidad haciendo el diagnóstico eran unas casas, como veíamos, urbanas, estas casas de material, como llamaba Covarrubias, pero que formaban casi toda la cuadra, es decir, eran unos casonones con unos patios impresionantes, pero con el tiempo pues, se van subdividiendo, y estas subdivisiones son las que han ido provocando estos daños por que levantan muros de bloc, levantan castillos, ranuran muros de adobe o de tabique y meten materiales a diestra y siniestra, y eso es lo que va haciendo la afectación. La que sigue, por favor. Y dentro de esas afectaciones, esta columna es la que hacía el quiebre a los 90 grados y pues fue el elemento más afectado, ¿no? Por el sismo. Esta es la fachada que estaba dividida en dos, pero en realidad era una sola vivienda. Y los corredores, por aquí algunos amigos murciélagos que nos pasaban a saludar de cerca. Y otra constante que hemos encontrado es los firmes de cemento que
evitan que por el piso salga la humedad, entonces se va a los muros y eso a su vez desprende aplanados, entonces ¿qué hacemos? Pues le metemos cemento, ¿no? Más cemento, y eso pues va deteriorando más los muros. ¿La que sigue? Una casa a 20, 30 metros de ahí, que es el mismo esquema de las cuadras, pero se van subdividiendo, y también es importante el acercamiento con los propietarios para entender por qué se va subdividiendo y también un poco las historias de las casas y en particular con este desnivel de la calle, porque los abuelos de la actual dueña comercializaban carne en el mercado y entonces para llegar con los carritos y con las reses para poderla trabajar al interior, pues para no hacer el trabajo, el esfuerzo de jalar la res, ¿no? Pues llegaba el carrito y a nivel, y nada más lo empujaban y ya de ahí hacia dentro de la casa, ¿no? Entonces, estos temas pues van abonando a poder entender el funcionamiento de cada vivienda, ¿no? La que sigue. Y aquí, obviamente, pues vemos los daños en los muros tapa, en los muros cumbrera, y la constante humedades, fracturas en los morillos, y ahorita veremos unos cortes para entender un poco mejor ese sistema constructivo. Se hacen adaptaciones que generan desniveles, entonces empieza a haber ahí unos cambios importantes, ¿no? La que sigue. Y esta casa, que hicimos el proyecto y la supervisión, pero no la obra, pero es un tema a considerar, porque rompe con el esquema, así como el de Juana Catalina. Esta casa tiene una cubierta con rieles de vías de tren. Tratamos de investigar un poco más la historia con los dueños, las dueñas, pero pues no tienen mayor información, entonces hay una hipótesis ahí de pues gente que estaba involucrada en todo este camino férreo, pues utilizaron material para, ¿por qué no? Pues hacerse su casita, ¿no? Y aquí podemos entender este sistema que pues también es coincidente con los sistemas constructivos de principios de siglo, que son estos rieles, bovedilla de tabique y un relleno, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí se alcanza a ver parte de esos rieles, evidentemente por los daños y los efectos de deterioro, tanto de sismo como un pequeñito transformador que estaba en esta esquina, que generó mayor peso, y obviamente esta columna y estos arcos son los que sufrieron mayor efecto porque generó casi una torsión en esa esquina. Entonces se generó, bueno, aquí está una fotografía donde estaba el transformador, que luego lo bajaron, los que vivían en esta división de la casa no lo querían eliminar, se generó un tema social que es otro de los retos, ¿no? El poder hacer coincidir vecinos, parientes, luego los mismos parientes o hijos se van peleando y no quieren dividir, en fin, son situaciones que pues, también afectan a la vivienda, ¿no? La que sigue. No sé cómo vamos de tiempo para... Vámonos tendidos. Aquí vemos en estos cortes el sistema constructivo, muros anchos, ya sean de tabique, adobe, el morillo que se recarga en las coronas, un pequeño relleno y las tejas de barro. La que sigue, los sistemas de los porticados, que muchos de ellos tuvieron que cambiarse, sí que es la que sigue, la que sigue. Aquí vemos estos deterioros y obviamente pues hacer estos diagnósticos para poder entender cómo se van amarrando los sistemas constructivos, los procesos de intervención, se liberan los morillos, las biliguanas, que son estas lajas de madera que van a recibir una capa de un material, en este caso era tierra y muy gruesa, se nivela y ahora se pone una revoltura de cal, arena, para darle más que nada un cierre a la cubierta y poder asentar la teja, ¿no? La que sigue. Consolidaciones en donde están las fracturas y en donde están los muros perpendiculares, se van haciendo un proceso que se llama también
un enmuelado para poder amarrar los muros perpendiculares, la que sigue. Y básicamente los trabajos similares en esta casa, las vigas hasta eso se mantenían en buen estado, son un tratamiento para el metal y consolidación importante en la columna y en este muro que resultó fracturado, ¿no? La que sigue, por favor. Y el resultado, después de consolidar, después de buscar y batallar también, como se comentaba también al principio, por estos materiales que pues, no los vende en la esquina, ¿no? Ni en la casa de materiales, sino hay que rastrear dónde se pueden conseguir esos morillos, dónde se puede conseguir esa teja, las biliguanas. Es un tema, es un reto y como ya vieron que se está reutilizando mucho de estos materiales, hay vecinos que sus casas ya están destruidas o recolectan ese material y lo empiezan a vender, pero pues obviamente al mejor postor, ¿no? Entonces los costos se empiezan a incrementar y se vuelve un dolor de cabeza para nosotros, pero más para Conavi, ¿no? Porque nos vamos retrasando. La que sigue, por favor. Aquí vemos las dos casas juntas, Tinoco 14 y Tinoco 12, y este proceso que les comento, después de la biliguana, esta capita de cal arena. Y bueno, la sugerencia que luego uno hace y entiende este reto del mantenimiento, decíamos, ¿por qué no ponemos un impermeabilizante aquí y después la teja? Y pues empieza ahí la polémica, ¿no? Porque dirán, pues, ¿cómo le vas a poner un impermeabilizante? ¿Y qué te pasa? Y los del centro nos ven con ojos inquisidores. Y yo les decía, bueno, pero entonces, ¿quién le va a dar mantenimiento? Porque muchas veces esto lo tienen ahí y no le vuelven a tocar nada, ¿no? Entonces, pensar a futuro, eso es otro reto que tendremos que ponernos todos a comentar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si a esto, o póngale ustedes que sí le meten mano, pero cuánto cuesta, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es la que le llaman la Casa Blanca, cómo quedó después de estos trabajos de conservación. La instalación no la habíamos propuesto así, pero así como las otras, también la instalación eléctrica se generan estos espacios nuevos para ponerles contactos, apagadores, nuevas lámparas. La que sigue, por favor. Y en esta casa de Zaragoza 5 está la primera etapa terminada, pero por lo mismo de la escala de la casa y trabajos que se van encontrando en el proceso, pues todavía le queda un poquito más de trabajo que hacer. La que sigue, por favor. Y la reflexión, yo creo que además de la intervención de las casas en sí, yo creo que es el compromiso social que tenemos con la gente de que puedan regresar a este lugar seguro que entienden como casa y el compromiso de explicarles los procesos, por qué nos tardamos tanto, si acá al lado ya se los hicieron en un mes, pues sí señora, pero vea, ya se le está metiendo el agua, ¿no? Porque por ahí hay una fundación que está haciendo unos trabajos en Oaxaca y pues empiezan a generar dudas. ¿Por qué los materiales incrementan? Y pues, irlos llevando de la mano y también solicitando información de cómo podemos ajustar esos espacios. Y hay un programa también de participación ciudadana para poder acomodar y dar habitabilidad a estos espacios para agregarles sanitarios, cocinas, contactos, ¿no? Que la señora Ángela Villalobos, pues siempre que me ve güero, ¿por qué me pone 10 contactos, no? Señora, pues la casa los amerita, ¿no? Y ella, pues yo era feliz con un contacto y un poquito. Ese tipo de cosas son las que también nos enfrentamos para sensibilizarlos a ellos también, porque es una mejoría para su vivienda, ¿no? Y pues creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí me gustaría hacer un comentario breve.
que se te pasó. No es cierto. No, de que hay muchísimo intercambio de saberes, ¿no? Como mencionaba el maestro Gerardo, de ese intercambio con la mano de obra local, ¿no? Y que así ha sucedido desde la ponencia que mencionaba la arquitecta Isadora, lo Aida y lo Gerardo, ¿no? Bueno, estamos un poco atrasados, entonces el diálogo se va a tener que cancelar, pero los invitamos a que si tienen algunas dudas o comentarios, nos hagan llegar, bueno, los que están en la transmisión por el chat, y quizás los que estamos aquí presentes, pues yo creo que, no sé, por escrito, ¿no? Y luego se las hacemos entrega a los arquitectos y quizás que puedan poner un correo electrónico o algo donde puedan darle la respuesta, ¿no? Porque la idea es que pues se resuelva esa duda o esa inquietud. Al buzón de quejas y sugerencias. Bueno, y pues para el cierre vamos a presentar al arquitecto César Héctor Escudero. Que bueno, es el coordinador y fundador de Restauro con Paz y Canto. Y bueno, es ingeniero arquitecto egresado de la ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, especialista en residencia en obras de restauración, candidato a maestro en desarrollo urbano en el Colmex y maestro en restauración arquitectónica por la ENCRIM, así como diferentes cursos y diplomados en arquitectura, restauración y urbanismo. Bueno, desde el año 1983 hasta 1995 fue proyectista, analista de precios y residente de obra en diferentes constructoras y dependencias gubernamentales. Del 2003 al 2006 y de 1995 a 1998 fue perito en restauración arquitectónica en el INAH y del 2007 al 2010 fue residente de obras en restauración. Fue fundador del taller de restauración y representante legal de 2010 a 2012 y fundador y representante de Restauro con Paz y Canto del 2012 a la actualidad. Bueno, hoy en día es profesor de la ESA Tecamachalco en la sección de posgrado, en la especialidad en restauración arquitectónica y en la licenciatura en la Academia de Humanidades desde el año 2000. Imparte en diferentes diplomados nacionales e internacionales y los relacionados con la teoría de restauración arquitectónica. También es fundador y editor en jefe de la editorial Restauro con Paz y Canto y de la revista Gremium, especializada en restauración urbano-arquitectónica desde el año 2014 al día de hoy. Y bueno, en esta ocasión pues nos va a presentar la restauración de la vivienda patrimonial y los cambios culturales, el caso de la vivienda de adobe en Hueyapan, Morelos. Buenas tardes y gracias. ¿Sí se oye? ¿Sí? Buenas tardes y gracias por la invitación. Este trabajo no es exclusivamente mío. Yo quiero presentar y agradecer al equipo porque estamos presentando esto como la empresa que somos, la licenciada Dianita, el especialista Marco, el otro especialista Gerardo y el genio de la informática, Odín. Ese es el equipo fuerte de la empresa. No hacemos nada solos, necesitamos de mucha gente. Bueno, ya que presenté a mi equipo, déjenme comentarles. Conavi nos invita a la restauración de unas casas de adobe en la localidad de Hueyapan. Hueyapan está localizada en las faldas sur poniente del volcán Popocatépetl. Su historia es muy antigua. Se habla de que hubo ya primeros asentamientos e influencia desde los olmecas. Después, para el siglo XVIII, siglo VIII y IX, antes de nuestra era, los xochimilcas lo fundan. Hueyapan significa, es una palabra náhuatl y su toponimia viene del prefijo huelli, que dice grande o abundante. La raíz atl, agua, y el sufijo pan, que significa sobre o lugar. Es el lugar donde abunda mucha agua. Eso va a ser. Tiene influencia tolteca porque era una de las rutas hacia el sur, hacia Oaxaca y hacia Guerrero.
Los mexicas también tienen una influencia y controlan, durante la época de esplendor de los mexicas, controlan la región, controlan los caminos, y Hueyapan se vuelve un tributario del imperio mexica. Finalmente, con la conquista en el siglo XVI, esto se convierte en una encomienda que Hernán Cortés le entrega a una conquistadora que venía con él, la cual tiene 2 esposos por ahí y se hablan chismes, pero bueno, eso es otra cosa. La zona pues es una zona muy accidentada. Esta es una vista casi desde Cuautla hacia el volcán, pero esta es la zona donde está Hueyapan. O sea, son las laderas medias del volcán. Su topografía son pequeñas lomas con grandes barrancas, ¿no? El clima es variado, frío, templado, la precipitación pluvial también es variada. Hay épocas, principalmente época de lluvia, donde la lluvia es muy fuerte y épocas donde relativamente seca. La flora pues son los árboles y las plantas de regiones de esta altura, y la flora, los tipos de árboles que hay, yo creo que eso ya tiene caso, ¿no? El contexto, este sí es importante, el contexto sociocultural. Como municipio y como poblado es heredado o de origen prehispánico, todavía mantiene esa cierta estructura. Y esa estructura se fortalece por el tipo de topografía que tiene. La estructura social de Hueyapan se divide por barrios. Las cañadas dividen cada zona y generan estos 5 barrios que están principalmente en la zona norte y en la parte un poco sur. Esos son los 5 barrios y las cañadas hacen la delimitación geográfica. La siguiente, por favor. El contexto sociocultural, y este es el tema que, perdón, me voy a parar porque no me puedo sentar. Este es el tema que queremos platicar. Aún siendo un poblado declarado indígena, con mucha tradición indígena, ya hay una gran influencia del comportamiento contemporáneo de ciudad en el lugar. Este es el contexto, no sé si estorbo, este es el contexto. Nos tocaron a nosotros 4 viviendas, uno en la calle Lázaro Cárdenas, otro en la calle 5 de Mayo, otro del Paseo y otro en la calle de Galeano. Pero el contexto ya en esas zonas, o sea, es la zona centro de la comunidad, pero ya el contexto y sobre todo el contexto construido, vean cómo ya está. La calle Lázaro Cárdenas, ya vean las construcciones que existen. Hay una gran penetración ya de la vida citadina, de la vida actual en la zona. Entonces eso fue un problema para nosotros en cuanto a la definición del proyecto y en cuanto a la aceptación de lo que se iba a hacer. La calle de 5 de Mayo, igual. Nuestro predio, la vivienda que atendimos está en esta zona, pero las construcciones aledañas ya son construcciones muy recientes. Hay una emigración de muchos de sus habitantes al norte a trabajar a Estados Unidos y mandar recursos, pero pensando en construcciones en casas de este tipo. La siguiente. La calle Galeana, esta es la vivienda que atendimos, pero vean ya el tipo de construcciones que hay, ¿no? Ya la construcción tradicional de adobe ha dejado de tener mucha relevancia, de seguirse, pero ahorita vamos a ver también qué es lo que ha ocasionado. La única que mantenía un cierto paisaje más tradicional era la casa que estaba en la calle del Paseo. Esta es la casa que atendimos y esta era la zona, todavía una zona muy de una apariencia muy rural. ¿Qué problemas tuvimos nosotros? Bueno, al ser una comunidad de origen indígena, pero con una gran influencia ya de la vida moderna, había un choque. Cada una de las casas representó una situación muy específica. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes querían y ven sus necesidades arquitectónicas
como se ven ya prácticamente en una ciudad, en una zona urbana. Pero la gente adulta, la gente mayor, esa sí todavía tenía más idea, más preocupación por conservar su vivienda de adobe. ¿Cómo eran estas viviendas? Bueno, se ha estudiado y existe literatura al respecto. Estas viviendas no eran como nosotros conocemos las viviendas de ciudad. Estas viviendas principalmente eran construcciones aisladas que servían mucho para guardar sus productos del campo, únicamente para resguardarse en las noches, y gran actividad de su vida diaria la hacían en los patios, la hacían fuera. O sea, está la cocina, está la vivienda, la recámara, ¿no? Donde resguardarse, está el ático o el tapanco para guardar sus productos, para guardar sus enseres, para guardar su herramienta, incluso la producción que sacaban del campo la guardaban ahí. Y con este cambio con esta influencia ya más urbana, con el temblor los temblores que sufrieron en el 2017, y con el desconocimiento, y eso es muy importante, con el desconocimiento ya de su tradición constructiva, de técnicas y materiales, pues después de 2017 y después de 2 años de abandono, encontramos las casas en estas condiciones. Esta es la casa de 5 de mayo. Queda nada más el puro cuarto, y la cocina, lo que era la cocina, ya es una adaptación muy provisional y muy deteriorada. Tenía un pórtico al frente, igual, que ya servía nada más como bodega. Esto fue lo que encontramos. Estas son las condiciones en las que estaban los muros y la estructura de esta casa. Son las diferentes vistas. La siguiente. Ajá. Este es el interior, no se ve muy bien, pero esta casa incluso se quemó, ¿no? Sufrió un incendio, se quemó, y esto fue lo que encontramos. O sea, una techumbre de lámina con unas vigas, con unas tablas, con muy improvisado. Esa era la zona que habían perdido, las grietas, la zona pérdida de muros, la fachada, esta era la fachada, ya con un deterioro bastante considerable en toda la estructura de los muros. Bueno, estas son las diferentes formas como estaba. Esa es la parte de interiores. La siguiente. Aquí el dueño es una persona joven, casada, con una niña. Y entonces este señor Salvador, joven Salvador, tenía estudios universitarios, y claro que ya su vivienda la veía, o la esperaba, o la consideraba de una forma diferente. Estuvimos trabajando con él, todos estos proyectos los estuvimos trabajando en talleres con los beneficiarios. Esta era la planta original, la pura estructura del cuarto, y todo lo demás eran elementos provisionales, maderas, tablas y láminas. Trabajando ya con él, llegando a un acuerdo donde también participó la gente de CONAVI, y de hecho esto lo expusimos también ante Lina, llegamos a esta propuesta. Tener en la parte histórica, dejarla como una sala comedor con un tapanco y un ático. ¿Por qué? Porque los restos que encontramos indicaban que esa casa había tenido su tapanco y su ático. Reestructurar y volver a hacer la cocina, hacer una recámara, que era lo que pedían porque su hija no querían tenerla allí, y el baño. El baño lo habíamos propuesto, bueno, la propuesta de la recámara y de la cocina, por estar adosadas a la estructura histórica, las propusimos de adobe para que no hubiera un choque entre diferentes sistemas constructivos. Y el que habíamos propuesto como baño era de tabique. Pero platicando con el personal de CONAVI, nos dijeron que si se podía hacer de adobe, y bueno, sí, lo hicimos de adobe también, ¿no? Entonces, este fue el proyecto que aceptamos entre todo mundo, y eso fue lo que se trabajó. Ajá. Aquí está el proceso. Consolidaciones, restituciones, complementar, las estructuras,
que siguiendo el sistema tradicional. Este es otro de los retos. Lo primero fue de habitabilidad, ¿no? Compartir la concepción de vivienda tradicional con personas, en este caso jóvenes, que ya tienen otra influencia, que ya ven su casa de otra manera. Bueno, ese fue el primero. El segundo viene siendo esta cuestión ya más de las posturas de restauración, de si se deben usar o no sistemas tradicionales, que si se hace una reconstrucción en estilo, o que si se tiene que notar exactamente cuál es la diferencia entre una obra y otra. Pero aquí el problema es eh, el trabajo estructural, el trabajo estructural de estas casas. Estas casas, estas viviendas, este sistema de adobe no resiste otro más que el tradicional, o sea, sigue siendo adobe, sigue siendo estructuras de madera y sigue siendo teja. O sea, no existe una alternativa como pudiera ser Vigueta y Bovedilla, algo. No, esto es muy delicado y de hecho estas estructuras, las vigas, en algunas construcciones no descansan sobre un arrastre, están incrustadas y atraviesan los muros. Entonces, bueno, seguimos ese sistema porque siguiendo la literatura se ha demostrado que es lo más resistente y lo más adecuado. Después de una serie de experiencias que han tenido en el lugar, llegan a esta conclusión y eso es lo que nosotros optamos por proponer. Y eso es lo que hicimos. La siguiente. Bueno, y estos son los resultados. Este es el resultado, la cocina, la parte histórica con su tapanco, y esta es la cocina vista por este lado, y el baño. La entrada al baño ya no se pudo hacer, ya no dio los recursos para terminar la recámara que iría en esta parte. Pero el baño se termina y estos son los interiores. ¿Se acuerdan de ese interior quemado y todo deteriorado? Bueno, está así. Pusimos sus escaleras, restituimos todas las vigas. Esta es la cocina. Al final queda esta cocina y este es otro interior, pero ya en la parte alta del tapanco. Y este es el baño. Hasta en eso teníamos ciertos problemas porque el papá del dueño decía, ¿cómo van a poner el baño pegado a la cocina? Aquí no puse una fotografía, pero les doy más adelante. ¿Cómo? Es que son letrinas, ¿no? Entonces son letrinas y eran unas letrinas abandonadas, así letrinas de años, con un aroma también de años. Y entonces pensaba él que al poner el baño pegado a la cocina, ese aroma iba a salir. Para esto implementamos un biodigestor y un pozo de absorción. También pusimos en la cocina una trampa de grasas para que recuperaran las grasas y no contaminaran. Pasan muchos ríos, pasa mucha agua. Entonces propusimos que tuvieran una trampa de grasas para que pudieran hacer extracción de las grasas. Y eso fue lo de la propuesta. La siguiente. La siguiente, esta es la del Paseo 35. En esta no había muchos recursos y consta nada más de una sola estructura. Con el sismo se cayó esta parte y estas son las imágenes. No se ve muy bien, pero aquí se ve toda la humedad, la lona que le pusieron, la cantidad de grietas que tiene, el inmueble. Eso es por el exterior, la fachada exterior. La interior está en estas condiciones. Y eso, pérdida. Aquí le pusieron un aplanado de cemento y claro que se empezó a caer, empezó a deteriorar. Y esas eran. La siguiente, esos son los interiores. Así nos encontramos los interiores de esta vivienda. Como bodegas, con grandes deterioros estructurales, con abandono, con falta de mantenimiento. Esta era la cocina con una capa de restos de grasa y humo en las paredes y ya como bodegas, o sea, ya los habían abandonado. O sea, ya no les interesaba mucho recuperar esta vivienda. Sus altares, todas las casas tienen altares.
y no se alcanza a distinguir, pero sí un deterioro bastante considerable. ¿Qué era aquí? En esta vivienda ya tienen, construyeron una vivienda ya con materiales recientes, y ahí es donde realizan sus actividades de comer y convivir ahí. Entonces lo único que querían los dueños de esta vivienda era recámaras para poder estar ahí. Entonces, bueno, llegamos de la planta como estaba, se propone tener las recámaras y aprovechar el ático para las recámaras de sus familiares que requieren esto. Eran las cuatro recámaras para poder ocupar ese local. Estas son las fachadas, ¿no? Estas son las fachadas, la parte que se había perdido, se colapsó, las grietas y el interior con las grietas. Y esta es la propuesta. O sea, nuestra propuesta sigue siendo mantener esa imagen de la arquitectura tradicional, pero recuperando toda la cubierta. Al final, la siguiente. Y aquí empezamos el proceso. Aquí restituir todas las juntas, consolidar ese muro, cambiar, completar y quitar toda la parte ya muy deteriorada del adobe y restituirlo. Al final tuvimos que cambiar todas las vigas de portantes porque se veían en buen estado, pero ya cuando empezamos a retirar, después de varios años de estar a la intemperie mojándose, ya las vigas estaban muy deterioradas y no nos quedó otra más que restituir todas las vigas de la estructura, toda la consolidación de los muros y restituir todo el tejado. Eso es lo que hicimos. Siguiente. Y esos son los resultados. Ya la casa está cubierta totalmente, los interiores aplanados, las vigas, buena parte de las vigas las cambiamos, ya la consolidación y complemento de las estructuras de los muros, el interior con la fachada interior con zaplanados, y esta es ya una vista de cómo quedó. La siguiente. Bien, la tercera es una casa de un personaje de la comunidad, el señor Roberto, conocido en Hueyapa como el que me perdone, voy a hacer algo popular, pero bueno, tengo que decirlo, como el Ciencias, ¿no? El Ciencias. ¿Por qué le dicen el Ciencias? Porque dicen que él sabe de todo, ¿no? Así, entonces, el Ciencias. Y así uno va a Hueyapan, pregunten, oiga, ¿dónde vive el Ciencias? Ah, pues vive en tal lado, ¿no? Entonces, bueno, y como el que sabe todo, también, pues también quería hablar mucho, decirnos, tirar línea, ¿no? Y entonces, bueno, su casa es esta, es una casa de 2 niveles, la habían aplanado con mezclas de cemento. Y con el sismo, con el tiempo, pues se cayó. Las carpinterías estaban totalmente en mal estado. Este es el exterior, esta es la fachada interior. Lástima que no se ven bien las fotos, pero está llena de grietas y está toda deteriorada. Este dintel lo tuvimos que cambiar completo porque estaba todo atacado por insecto, ya era pura cascarita. Estas son unas adaptaciones que se le hicieron a lo que debió haber sido la cocina. Y bueno, este interior estaba, todo lo aplanó con cemento en un momento, y para eso macheteó el muro. O sea, lo macheteó según para que pegara la mezcla. Pero pues no pegó tan bien, vino el sismo. Al final de cuentas, el cemento se endurece, se vuelve duro, y la base donde lo están colocando sigue siendo tierra. Sigue siendo tierra, y claro, esa tierra a la menor fricción se despega. Con la mano le tallamos de una manera muy fuerte y sale la tierra. Entonces ese movimiento pues se viene abajo. Y eso fue lo que pasó. Falta dentro de los problemas culturales, está
también ya el rechazo que empezaban a sentir, un gran rechazo que se tiene hacia esta arquitectura por mucha gente. A veces el rechazo no es tan inmediato, pero empieza siendo abandono. Empiezan abandonando, o sea, lo voy dejando, y después, pues ya que se cae, bueno, pues ya no me queda otra más que tirarlo. El señor Roberto tenía mucho interés en conservar su casa. Esta casa sobresale del paramento del resto de las casas, de la alineación de la calle, sobresale, y entonces ahí hay algo también que nos pasó. Los vecinos, gran cantidad de los vecinos, muchos vecinos pedían que se tiraran estas casas. Personas como el señor Roberto sí quería conservarla, pero pues no tenía los recursos, tampoco le daba mantenimiento. Y entonces, bueno, las condiciones en las que encontramos es esto. La siguiente, las condiciones interiores, híjole, eran estas, ¿no? Todo el aplanado caído, la estructura no estaba bien reforzada, la estructura de la cubierta, y se fue de lado 70 centímetros. 70 centímetros se corrió hacia un lado, y llevándose y dejando los huecos en los testeros, que fue lo que encontramos. No se ven bien, pero esto es puro escombro, grietas en los muros, y la madera que tenía en el entrepiso, en el tapán, no, en el entrepiso, porque son 2 pisos, ya totalmente deteriorada, totalmente atacada por insecto. Igual una gran cantidad de vigas, cambiamos varias vigas para que pudiera tener la estructura otra vez, la rigidez, y estar en buenas condiciones, y retirar todos los aplanados. Estas eran las condiciones en las que encontramos la vivienda. La siguiente. Esta vivienda consta de 2 locales, un acceso y lo que era una cocina. Platicando con él, llegando a un acuerdo en lo que podía, hasta dónde podía su vivienda proporcionar un servicio de vivienda, bueno, logramos establecer una sala comedor, una recámara. Él pedía 3 recámaras, ¿no? Estaba pidiendo 3 recámaras, y una cocina y un baño. Esta vivienda no tiene la escalera por dentro, como las otras que sí vimos, que tiene una escalera que sube al tapanco, con una escalera muy empinada de madera. Esta nunca tuvo. ¿Por qué? Porque en la fachada interior, arriba del acceso principal, está la puerta para acceder al segundo nivel. Bueno, este es el proyecto al que llegamos: restaurarle la planta baja, construir la cocina y el baño. No alcanzó el recurso, ya no hubo una tercera etapa para esta vivienda, pero logramos restaurar toda la vivienda histórica y acondicionarle su baño. Su baño también igual, con su biodigestor y su pozo de absorción. La que sigue. Esta era la fachada, así en esas condiciones. Esta era la fachada interior. No, este es un corte. Es un corte, así es como encontramos el interior de la vivienda. Y esta era la propuesta, al final la propuesta de la fachada principal al exterior. Tenía toda la información para determinar que esta vivienda tenía balcones. Propusimos sacarle los balcones, restaurarle los balcones, y eso fue lo que se hizo. Y por la parte interior, para acceder a la planta alta, propusimos una escalera por fuera, como originalmente debió tener. Y eso fue lo que se propuso. A esto así lo acordamos, se aceptó, y eso fue lo que se trabajó. La siguiente, por favor. El proceso, bueno, pues aquí otra vez a recuperar toda la estructura. Son morillos con los portantes, y tuvimos que jalarla, tuvimos que ajustarla y reforzarla, porque le hacía falta unos contraventeos. Hacía falta unos contraventeos para que estuviera más estable esa estructura. Los muros, pues se retiró todo el aplanado que era a base de concreto, se retiró todo,
y se consolidaron juntas y se restituyeron piezas tronadas de adobe y las hicimos la sustitución. Uno de los problemas también que tuvimos fue la fabricación de adobe. Todas estas viviendas tenían adobes diferentes, de medidas diferentes. De hecho, en una misma vivienda hasta 3 diferentes medidas de adobe encontramos. Entonces teníamos que mandar a hacer adobes especiales, de un tamaño especial. Nos tocó la época de lluvia y entonces estuvimos batallando también para hacer ese material. Otra cuestión es que la persona que los hacía del lugar nos dijo, sí, yo tengo la capacidad de producir todos estos adobes. No, sí, si quiere 500, le tengo 500. Ah, pues qué bien, ¿no? Al final no, o sea, ese es un problema cultural. La gente también tiene cierta desconfianza, todavía notamos mucha desconfianza a el apoyo que se le da, no lo creen tanto, exigen más, quieren ver hasta dónde pueden obtener mayores beneficios y ya se me está acabando el tiempo. Bueno, ese es el proceso, es la que sigue. Y así fue como quedó. Esta es la fachada, ¿sí ven? ¿Sí? Este es el interior y este es toda la restitución. Este es la planta alta y este es uno de los locales de la planta baja. La que sigue. La última, la de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, unos abuelitos con 3 hijas, madres solteras, cada una con un hijo, una de ellas con 2, y todos vivían aquí. Y vino el sismo y dejó en estas condiciones al inmueble. Los vecinos querían que se tirara, les pedían que se tiraran porque de hecho está en una curva y entonces les estorba y entonces querían que se tirara. Este es el baño, esas son las letrinas que existen en el lugar. Así están con unos palitos, unas láminas, unos plásticos y aquí hasta da miedo pararse, ¿no? Y esta era la parte de la fachada interior. Aquí está la vivienda donde se fueron a vivir, unas adaptaciones y eso fue. La que sigue. Esos son los interiores totalmente ya abandonados. El señor les puso unos tirantes, no se alcanzan a ver los tirantes, trató de contener los muros con unos tensores y con vigas, pero encontramos desde las tablas, las estructuras, todas, en las uniones de los muros prácticamente todos se separaron. Y la que sigue. Esta es la planta original. Este lo usaban como cocina, este era un cuarto totalmente cerrado, que ni piso tenía, oscuro, húmedo. Este era el acceso, pero por las condiciones, porque el desnivel entre la calle y el interior de la casa en este lugar es aproximadamente de 90 centímetros, 90 metros de altura, y este era el cuarto principal. Lo que propusimos es, los abuelitos se quedaban en la planta baja, una estancia, un comedor, una cocina, habilitamos esta zona como la cocina y estos servicios. Nos pidieron 2 regaderas. Sí, ya voy. Nos pidieron 2 regaderas porque se peleaban, nos dicen que se peleaban los niños y la gente por meterse a bañar. Necesitamos 2 regaderas. Ok, pues es para ellos, ¿no? O sea, va a ser su casa. 2 regaderas. La que sigue. Esta es la fachada, totalmente abierto este acceso y tapiadas todas las ventanas. Esa fue la propuesta y este es uno de los cortes, cómo estaba el interior y cómo lo propusimos ya con las escaleras y completado el proceso. El proceso, pues a consolidar todo el muro. Ese muro estaba deshaciendo, a consolidar todos los muros, hacer todos los injertos, los cuatrapeos, los traslapes, restitución de las juntas que estaban en mal estado, piezas nuevas de adobe, lo mismo que en la parte del remate de los testeros, y la estructura también terminada. La que sigue, ok, ¿esa va? No, ¿ya no hay más? Sí, falta una. ¿Cómo quedó? ¡No! Bueno, quedó muy bonita. Eso fue lo que les voy a decir. Quedó muy bien. Ay, ya. Ven, este es el muro que les había indicado que se estaba deshaciendo.
y ya lo restauramos, recuperamos los vanos, metimos carpinterías, estaba lleno de plantas, de escombro, y limpiamos, pusimos ese portón de acceso. Este es en el tapanco, al final de cuentas queda el tapanco, este es el ático, parte del ático también, uno de los locales en la planta baja y las escaleras que les pusimos. Esta es la zona de los baños, la zona de servicios, y este es el comedor. Así quedó, ya creo que no veo, así quedó la casa después que la intervenimos. Los retos fueron la habitabilidad, la postura teórica y los aspectos técnicos que tuvimos que considerar para hacer esas restauraciones. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, como ya dijo mi compañera Ángeles, no vamos a poder tener la mesa de... ¿Sí me escuchan, perdón? Ah, ok. Como ya dijo mi compañera, no vamos a poder tener la mesa de diálogo. Es una pena porque salen muchas preguntas, muchas incógnitas, a lo mejor experiencias o vivencias de parte de ustedes que a lo mejor quisieran expresar, pero bueno, nos lo perdemos y ojalá haya otra oportunidad. Vamos a pasar a darle un reconocimiento a los ponentes como la primera participación. Ya se fue Isadora, ya le diste su reconocimiento. Vamos a darle entonces también un aplauso y un reconocimiento a la arquitecta Aida Graciela Cancino Pérez por su ponencia. También vamos a darle un aplauso al maestro en arquitectura, Gerardo Estrada Estrafón, por su ponencia. Y por último al arquitecto Héctor Escuredo Castro. Gracias. Por su presencia, por su participación a los arquitectos invitados. Una disculpa por parte de la arquitecta Isadora, tuvo que retirarse, pero igual estuvo contenta de participar. Y bueno, pues los invitamos a que continúen. Viene una conferencia, bueno, no sé cómo están los horarios allá afuera, pero me parece que está una conferencia magistral más adelante. Que sigan el programa. Ajá, que sigan el programa, y pues los invitamos a que continúen con este congreso. Gracias.